Amén. Damos gracias al Señor. Gracias a nuestra hermana Julia también por la parte del orar. Y bueno, el miércoles pasado estuvimos hablando acerca del testimonio, el arrepentimiento. Y justamente ese arrepentimiento del que hablábamos, dijimos y definimos algunas cosas que, bueno, tenemos aquí para hablar de ellas esta vez. Y bueno, comenzamos nosotros diciendo en el que el estado de, ¿qué?, de la cristiandad en general en nuestros tiempos hace que sea importante un llamado a que primero, como dice su palabra, el juicio comienza por la casa, de que hagamos una evaluación nosotros y que nos hagamos entonces juicios nosotros acerca de que si el pueblo de Dios, si nosotros como cristianos necesitamos un arrepentimiento. Hablamos en la vez pasada de que arrepentimiento es un cambio, significa un cambio de mentalidad. Y hablábamos, creo que, de un verbo que se llama metanoia, que significa un cambio de mente. Y ese cambio de mente es el que genera muchas cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque la mente es la que le envía información al corazón. Cuando mi mente, que está siendo cambiada, ¿de qué? De una naturaleza vieja que ya pasó, de algo que yo vengo de una cultura de pecado natural, que es la que yo tengo por ser un hombre, en mi caso, de naturaleza caída. Todo dice la palabra que todos mis pensamientos giran en torno al mal. La maldad del hombre, como dice en el contexto también de libros de profetas en el Antiguo Testamento, está hablando acerca de la maldad del hombre, esa que nosotros tenemos desde sí. Entonces habla y sugiere la palabra de ese arrepentimiento que debe haber. ¿Por qué? Porque hay una conducta que es nata, que está conmigo desde adentro. Y nótese en el que los que tenemos niños nos damos cuenta de que ellos tienen conductas siendo pequeños, tal vez que nosotros consideramos inocente al pecado. Hay conductas que son egoístas, porque muchas veces es como, bueno, yo estoy viendo algo, pero yo no lo quiero compartir contigo. Yo me estoy comiendo algo, pero yo no lo quiero compartir contigo. Y de ahí entonces uno se queda asombrado de por qué, de dónde viene, si tú no has visto eso, si no se te ha enseñado eso. Pero tu reacción realmente depende de algo que ya nosotros, por haber crecido y somos más adultos, nosotros nos vemos en situaciones en las que nos asombran entonces de esto. Mire, ¿qué sucede en las vidas? Porque el arrepentimiento es para creyentes y para incrédulos también. Todos necesitamos un arrepentimiento. Todos necesitamos reconocer que Cristo es necesario en nuestras vidas para todas las razones. Y es el Señor, lo que dice su palabra, que Él puede sacarnos del lodo cenagoso. Y no podemos decir que no, porque cada uno, mientras más se acerca a Dios, más es iluminado para ver muchas cosas que tienen que ver con nosotros y un cambio. En Primera de Pedro, capítulo 4, 17 y 18 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de que no es tu casa propiamente, la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Somos usted y yo. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es el juicio? ¿Qué es lo que se va a juzgar? Nuestra conducta, nuestro comportamiento. Tal vez no es, mire, en algunos momentos, creo que en días pasados, hemos hablado que a Dios, nosotros más que estamos fijados en lo que nosotros podemos producir. Bueno, mi acción, mi conducta. Y nosotros le damos mucha validez a eso que ocurre en nosotros. Ah, bueno, yo no hago, pero si tú no haces y está en el corazón, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque en el corazón es que se gestiona, dice la palabra, todo pensamiento, toda maldad, toda acción. Somos que dirigidos por lo que hay en el corazón, y lo que hay en el corazón es lo que lo lleva a la acción en nuestras vidas.
Por ahí empieza. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿de qué manera nosotros tenemos juicio? Cuando el Señor va limpiando nuestro camino, cuando el Señor va limpiando nuestros pensamientos, cuando mi mente se ve renovada, ¿a un cambio de que mi posición natural es hacer un juicio y levantarme sin misericordia con mi boca, con mi comentario, por decir una situación? Nos levantamos en contra de los demás y uno dice, mira, los hijos de Dios, realmente el Espíritu, si hay algo de Espíritu, dice su palabra en nosotros, mire, somos redarguidos por el Señor de cada actividad que puede haber en nuestras vidas. ¿Cuál será el fin si comienza por la casa? ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Señor Dios? De aquellos que no se han detenido. Yo leía en estos días algo que era un artículo, y estaba leyendo de lo importante. La invitación más rechazada que hay en el mundo es acerca de conocer a Cristo. Nosotros la rechazamos, los seres humanos caídos rechazamos a Cristo en todos los sentidos. Gente que habla de Cristo pero le tiene miedo. Gente que dice, pero yo me voy a convertir en un evangélico, yo voy a tener que tener un compromiso con el Señor, yo voy a tener que tener un cambio de vida. No voy a poder tener la libertad que yo tengo, en el que yo puedo entrar y salir y hacer, porque yo no tengo una ley. En estos días yo he estado desde el lunes leyendo Romanos. Lo he leído ya 10 veces en estos días, del lunes para acá, 3 días. Lo he leído ya 10 veces, pero ahora lo estoy estudiando detenidamente. Y veo la forma en la que Pablo le está diciendo a la gente, nosotros somos muertos, los hijos de Dios, al pecado. Hay una realidad que hay que matar. Pero esa realidad que hay que matar, ¿dónde se mata? No es que usted lo hace por su propia voluntad, lo opera Cristo en nosotros, haciendo ¿qué? Un cambio, una metanoia, un cambio de mentalidad. Y esa mentalidad va a decir, mira, pero es verdad, ya yo soy una persona que comete pecados, no es que voy a dejar de cometer pecados, pero el que le sirve a Dios automáticamente se hace libre. Cuando tú eres libre, ya tú no eres esclavo del pecado, ya el pecado no te gobierna, no te dirige. Y es de esto que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio, pero el cambio es de mi mente, de mi metanoia. Yo tengo una mente diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo pecar, no con licencia, es porque sale de mí el pecado, pero yo tengo que reconocer de que yo he ofendido a Dios y he desobedecido a Dios con una conducta que yo tengo que hacer morir por mi causa. Producimos nosotros cosas, no las producimos nosotros, las produce el Señor, pero tiene que haber una voluntad dispuesta a que esto que yo puedo repetir con facilidad se convierta entonces en algo que yo tengo que someter a la obediencia de Cristo para que no se levante en nosotros. Y termina así el versículo, la porción de la palabra que estoy leyendo, y si el justo, aquel que ha sido justificado por Dios, por su mente, por su corazón, ya hemos sido lavados por la sangre del Cordero, ya hemos sido exonerados de pagar nosotros nuestra culpa. Si ese con dificultad, ¿cuáles son esas dificultades? Toda esta prueba que nosotros estamos viviendo, todas estas cosas que hay que vencer en el día a día, y usted la encuentra y no la produce usted no necesita producirla. Si usted salió, aunque usted no salga de su casa, no, yo no voy a salir para yo no encontrarme problemas, la gente te llama. Y si tú te llevas de simple y comienzas a responder todo lo que la gente te habla, o comenzamos a hablar más de lo que debemos hablar, ya nosotros no podemos meter en problemas. Porque alguien va y dice, ay, pero fulano me dijo, aunque haya sido esa persona la que haya puesto el tema de conversación, por usted haber participado, escuchando, ya usted se puede encontrar en un problema. Usted puede hablar de la palabra con facilidad, pero usted y yo nos podemos encontrar en un problema porque dice, fulano es así. O hay gente, yo no sé si a usted le ha ocurrido esto, que hay gente con la cual usted ora o cual usted le da una palabra y el otro, usted presentando la palabra de Dios, el otro entiende que usted se cree justo porque usted está hablando de eso.
y ellos se sienten juzgados. ¿Por qué? Porque le está presentando una luz que alumbra y que revela lo que hay en el interior. Las palabras que vienen para la iglesia no puede entretenerse con el pecado de los que están afuera y descuidar los pecados de los que están adentro. Los dos son importantes, los de afuera, los de adentro. Por eso hablamos de este tipo de arrepentimiento. Estos tiempos son muy complejos, son turbulentos, son caracterizados por un aumento monumental del rechazo a lo que es el evangelio y, oiga bien, a la moralidad bíblica. Yo estaba viendo algo en estos días, una serie. Mire, esto da pena. Cómo los valores se ven comprometidos. Cómo ya para la gente, yo no sé qué pensar. A veces yo me espanto y me da el cuidado de decir, Padre, pero guarde a nuestros hijos. Y hay un momento en el que nosotros tenemos como ese apuro, como Señor, en serio. De todas las cosas que nosotros vemos involucrada a la gente, la manera en la que la gente piensa, la manera en la que la gente ahora aplaude el pecado, lo ve bien, lo apoya, lo pasa por bueno y no pasa nada. De qué manera ahora todos hemos desarrollado una sensibilidad que al hablar de un tema en específico la gente se puede ofender y se va a retirar. Usted no está listo para recibir la palabra. Porque la palabra, eso es lo que hace con nosotros en el día a día. Si yo leo la palabra, aunque sea un solo versículo cada día, yo voy a tener una dirección, una participación activa de la palabra del Señor en nuestras vidas. De esa forma. Pues vemos nosotros esto. Y Primera de Corintios, dijimos 5 del 12 y 13, que nosotros juzgamos a los de adentro, pero los de afuera los juzgará Dios, refiriéndose a cómo cuidar de la santidad de aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. La iglesia gestiona esa parte, o debe gestionar esa parte, cuidar y velar por los que participan, por los que están ahí, por los que son de la familia de la fe. ¿Cómo lo hacemos? Hay un código, se hace con amor. Mire velando usted que no caiga, para que usted no también diga. Romanos advierte y le dice, mira, ten cuidado tú de aquellas cosas que tú estás señalándole a tu hermano. No vaya a ser que tú vengas también y la cometas, porque entonces, como diría en términos, en el lenguaje de mi trabajo, se te caen los criterios. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de comer, yo sugiriendo que no me coma la comida de mi hermano. Si yo me como la comida de mi hermano, yo estoy en serios problemas, porque no hay una validez de lo que yo digo y de lo que yo hago. Y debería de ajustarse de esta forma. Entonces aquí el escritor le está diciendo, Pablo precisamente es el que está hablando, y le está diciendo, miren, cuiden. En Romanos, yo hablo de Romanos por lo que ya le dije que estoy haciendo justo en estos días con Romanos, y hay una advertencia, hay que cuidar de qué, de los demás. ¿Para qué? Para que no caigan, para que no entiendan que hay conductas que, aunque nosotros sabemos que son malas, hay conductas que no podemos sugerir que los demás las recreen, las repitan, porque nos ven a nosotros hacerla. Yo no debería participar de comentarios en descripción de mi hermano si yo no estoy dispuesto a hablar eso delante de mi hermano. ¿Para qué hablar? ¿Para qué yo entonces no dar una sugerencia a la persona directamente, que hacer un círculo de diferentes personas para hacerlo? Un hijo de Dios no debería hacerlo. Tiene que tener un cambio de mentalidad, porque antes, cuando no había ley, todo esto ya se le va a parecer a Romanos, yo lo lamento, pero bueno, donde no había ley, usted no era juzgado por la ley, pero el que está bajo la ley, por la ley es juzgado. Romanos. Como se nota, ¿verdad? Nosotros, los que somos líderes, tenemos que predicar sobre la necesidad de un arrepentimiento de parte de la iglesia, lo que nos sirve como una motivación para abordar un tema como este,
que aparenta ser simple y que aparenta ser obvio, pero es fácilmente ignorado y fácilmente mal interpretado, cuando nosotros estamos en el término de la iglesia. La iglesia necesita arrepentimiento, sí, porque la iglesia tiene que revisar cómo proyecta un Cristo que es nuestra responsabilidad. La iglesia tiene que proyectar a un Cristo que tiene que vivirlo para saber cómo es, para saber si llega o no llega, para saber cuáles cosas se cumplen en nuestras vidas. Y es por eso entonces que se habla de eso. Se escribe mucho acerca del Evangelio, nosotros celebramos el Evangelio, se predica el Evangelio, se afirma en diferentes ocasiones el Evangelio, no solo para incrédulos, también para los creyentes. El Evangelio es algo que es para nosotros también en el día a día. Muchos predicadores, muchas personas que enseñamos, se nos olvida que el Evangelio para los creyentes y para los impíos es una manera y un estilo de vida de arrepentimiento. No ha habido una época, voy a leer algo aquí que tengo de la historia bíblica, donde el pueblo de Dios no haya sido juzgado o disciplinado, y en ocasiones muy severamente, por su falta de arrepentimiento. Sigo leyendo. Ya sea durante los 40 años en el desierto, en la época de los jueces, en la época de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, o más reciente, en la época del gran predicador y teólogo Jonathan Edwards, que fue alguien que predicó: Dios nunca ha pasado por alto el pecado en medio del pueblo sobre el cual se invoca su nombre. Esa es la razón por la que el apóstol Pedro recuerda a la iglesia esta verdad en el pasaje citado arriba, desde cuando nosotros leímos en Primera de Pedro 4. Es precisamente nuestra motivación hablar de qué, del pecado en el pueblo de Dios, pero también en el pecado en el que el pueblo que no es de Dios todavía necesita arrepentirse. En Apocalipsis, de los capítulos 1 y 3, se habla que Él ha de juzgar a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de hoy. Cristo está tocando a la puerta de la iglesia con palabras de reprensión en aquellos que respondan al arrepentimiento. Entonces hay una manera también de Dios conducirse acerca de aquellos que cumplen con esto. Apocalipsis 3:20 es una gran invitación a la iglesia, y se le dice: he aquí a la iglesia, yo estoy a la puerta de la iglesia y yo estoy llamando. ¿A quién? A la iglesia. Y si alguno de la iglesia oye mi voz y abre la puerta, ¿cuál puerta? ¿Dónde usted está? En la iglesia. Entraré a él, cenaré con él y él va a cenar conmigo. Ahí hay una intimidad del Señor. ¿A quién? A la iglesia. Es una invitación. Miren, vengan. Yo necesito, si usted me toca y usted me... Sí, el Señor. Pues hay que darle trabajo al Señor. En los problemas, hay que venir con problemas delante del Señor. Señor, yo tengo un problema. No se la complique mucho, que usted no sabe orar. Dígale al Señor cómo usted se expresa. Usted se expresa, cuando se molesta se expresa de una forma, cuando está tranquilo se expresa de otra forma, pero Dios conoce el corazón. Venga delante de Dios con lo que hay. Señor, mire, usted sabe que yo estoy molesto, pero estoy molesto por esto y esto y esto. Yo quisiera tener un cambio de mentalidad para yo no molestarme por esto, porque sé que eso me aleja del diseño por el cual tú me creaste. Y tú me dices que yo tengo que tener gozo en todo tiempo. Dios está invitando a tener comunión, intimidad con Él, pues sin el arrepentimiento no podemos disfrutar de las bendiciones del Señor. Por eso es importante el arrepentimiento. En su revelación, aquí en este pasaje que hemos leído, Dios trata con nosotros y llama también al converso, pero también al inconverso a arrepentirse y convertirse para que nuestros pecados, dice su palabra, y ahora lo está diciendo en Hechos, capítulo 3, 18 al 20, podamos nosotros, nuestros pecados, ser borrados y podamos disfrutar un tiempo de refrigerio en su presencia. O sea,
El arrepentimiento, cuando nosotros venimos y nos convertimos, ¿en qué? Cuando convertimos nuestra mentalidad en decir, cada vez que yo hurto, cada vez que yo robo, yo peco delante de Dios y yo traigo eso delante de Dios. Si yo tengo una mentalidad que ha cambiado y digo, yo no debo robar porque no es mío. Entonces yo disfruto de que, mire, podamos disfrutar de tiempos de refrigerio en su presencia. Tú quieres disfrutar de tiempos de refrigerio, de descanso, de tantas pruebas, de tanto dolor, de tantos ataques. Voy a hablar así como dicen los tigres. Póngase a cuarta con el Señor, o sea, póngase a cuenta con el Señor. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Leyendo la palabra, meditando en la palabra de Dios. Ahí nos percatamos nosotros de que necesitamos arrepentirnos delante del santo y delante del verdadero. Y es vital para nosotros que prestar el oído ¿a qué? A la reprensión o al consejo, a la sugerencia que el Señor trae en nuestras vidas para nosotros caminar como Él anduvo, como la palabra del pasado domingo. Para no endurecer nuestros corazones, sino que responder con que con humildad, en arrepentimiento, como lo dice Hebreos 4:7. El llamado del cristiano es a perseverar en medio de nuestras peores circunstancias y a no doblar nuestras rodillas delante del mundo. Creo que en tiempos pasados, hace ya un tiempo, hablábamos acerca de ese cántico de las ballenas que cautivaba a los marinos al pasar por una isla, pero que hubo alguien que con estrategias pudo vencer este cántico tan atractivo y pudo venir delante del Señor. Mateo 4:17 dice, porque desde entonces comenzó Jesús a predicarle a la gente, que a sus discípulos y también a los que no eran sus discípulos, y empezó a decirles, arrepentíos. ¿Usted sabe por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el reino de Dios? Cristo, que viene a desglosar y a desmontar una idea de lo que ellos entendían que era el reino de Dios. Poder, caballos, fuerza, mucho oro. Y viene un hombre que viene a representar el reino de Dios con humildad, a comer con pecadores, a sentarse con aquellos que tienen necesidad, a predicar una palabra y luego darle comida, a decirle, mire, ustedes entienden que es ojo por ojo y diente por diente, y dice, miren, los que son nacidos del reino le golpean una mejilla y tiene que poner la otra. O si te piden que vayas y que lleves una carga por 1 kilómetro, le dices, si tú quieres yo voy 2. En días pasados yo tenía un roce con la palabra de morir a la carne. Y pensaba y meditaba mucho en ese morir a la carne. Dios mío, en lo que trata. Cuando tú mueres a la carne, tú te haces sensible. Eso llamaba poderosamente mi atención. Cuando yo muero a mi carne, yo muero a mis deseos y a mis propias concupiscencias. Cuando yo muero a mi carne, yo estoy no ignorando las advertencias de alguien que ha sido entregado a mí como una promesa de que creo, de que medito la palabra, de que quiero hacer su voluntad en mi vida. Eso es lo que Jesús dice. El reino de los cielos se ha acercado y este hombre viene y tiene misericordia de los ciegos, de los sordos, de los leprosos. Se le pega a los leprosos, lo abraza a la gente, viene y predica y dura muchísimo predicando, pero luego le da que comer. Eso no se había visto. Hay una tormenta y este hombre anda con la gente que dice él, que son de él y está ahí, y él está durmiendo y él se levanta y le habla al ambiente. Oiga esto, eso es bíblico. Hay un ambiente, los hijos de Dios en Cristo, tenemos un ejemplo dado, un reino de los cielos que se ha acercado, que me dice, yo le puedo hablar al ambiente. Yo tengo muchísimas historias, no le voy a hacer historias mías porque no se trata de mí. Muchísimas situaciones en las que hemos tenido que hablar al ambiente y las cosas vuelven a su lugar. Entonces, si tú tienes que un momento de turbación,
un momento de ira, de enojo, malicias de las cuales nosotros tenemos que enfrentar. Yo le decía esta tarde a alguien que le hablaba por algo que me comentó. Y yo le decía, mira, nosotros nos liberaron del diablo. Usted no tiene que luchar con el diablo para nada. Usted no tiene que estar mencionando, como dice la gente por ahí, al pájaro malo. Él ha sido vencido. Nosotros se nos dijo así, Jesús oró para que nosotros seamos librados del mal, porque el mal viene y se nos presenta, nos visita, toca nuestra puerta, toca nuestro corazón, habla a nuestro oído. Pero el mal, dice la palabra, también en Romanos creo, no seas vencido de lo malo. El consejo para vencer lo malo es vencer el mal con el bien. Yo me río, porque son cosas que ese reino de los cielos no se estaba acercando a los judíos que estaban esperando otras cosas. Mire, dentro de nuestra humanidad y nuestra carne, morir a la carne y tú cerrar la boca cuando tú quieres contestar y decir tres cosas como tú entiendes que la gente la necesita, es como que los que manejamos en esta ciudad y peores en Santo Domingo, usted tiene que orar muy bien por la mañana antes de usted salir, porque hay gente que te hace cosas que no debe hacerte y te insultan y te dicen mala palabra. Hoy nosotros estábamos dirigiéndonos a un lugar, ayer o hoy, no recuerdo bien, y mi esposa me dijo, pero de verdad que la gente tiene que tener a Dios para manejar en su corazón, porque mire, y el otro viene y te causa un daño. Y te quiere hasta agredir. Y te insulta y te... Si se considera y dice, Padre, pero mire, solamente líbrenos del mal. Es la oración que es apropiada para pasar a otro. Romanos 2.5 dice, por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti. No es para quien que tú sientes la ira. No es para aquel con el que tú sientes el enojo. No es para aquel con que tú dices, no merece mi perdón. No lo merece. Atesoras para ti. ¿Quién es que tiene que amarse a sí mismo? ¿Quién es que tiene que tener su casa limpia? Refiriéndome al corazón. Y mire, si no sabemos perdonar, porque no sabemos, no comenzamos sabiendo, si usted no sabe perdonar, dígale al Señor que le enseñe. Pero hay que sacar cosas del corazón, hay que sacarse. Ahora, una cosa le voy a hacer, usted puede perdonar y olvidar, pero no se exponga otra vez a lo mismo. Si usted fue simple en un momento y si usted quiso hacer las cosas bien en un momento y no salieron y ahí hay peligro, ahí eso lo expone a usted a sacar su viejo hombre, abandone ese lugar, abandone esa situación. No vuelva y entre, porque me dan, bueno, que yo estoy siempre aquí, están jugando pelota y me dan con la pelota. Está bien, me dieron una vez, 2 veces, yo lo perdoné, pero no te quede ahí para que no te vuelvan a dar con la pelota. Si es necesario cambiar de lugar, cambiemos de lugar. Porque aunque ya yo perdoné, pero si me quedo ahí me van a seguir hiriendo. Así es que como debo cuidarme, déjame quitarme de ahí, porque ahí me expongo a que la pelota me dé. Y ya, si me quito, la pelota no me va a alcanzar. Ya tendría que ser otro tipo de cosas. Atesoras para ti mismo la ira. Y oiga, ¿para qué? ¿Para dónde? ¿Y para cuándo? La ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Al corazón endurecido, al corazón no arrepentido. Hay un llamado para estas cosas que está en Romanos, precisamente. Mateo 3.2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino de los cielos? Lo que Cristo ha venido a hacer. Lo que dice mi Biblia en los 4 evangelios que Cristo ha venido a hacer.
que vino Cristo. Bueno, el día pasado que estábamos hablando, hablamos de Lucas, en Lucas 3. Bueno, ya viene por ahí, es el siguiente versículo que lo vimos, pero estoy haciendo como un resumen. Me he quedado en el resumen. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo es el reino de los cielos? Vamos a ver cuál es la sugerencia que Cristo dice. Él es el reino de los cielos. ¿Qué hace Cristo? ¿Y qué nos deja Cristo en Lucas capítulo 3, versículo del 10 al 14? Y la palabra dice en Lucas 3, del 10 al 14, y la gente le preguntaba diciendo... Entonces, por lo que ya viene del contexto, Jesús está predicándole a la gente, dándole buenas noticias, buenas nuevas. ¿Qué haremos? ¿Con qué? Y si respondiendo Jesús le dijo, si usted tiene 2 túnicas y tú eres un hijo de Dios, que tienes un arrepentimiento en tu corazón de un cambio de mentalidad, si tú tienes 2 abrigos y hay un hermano tuyo, hay un prójimo tuyo, yo me río porque estaba siendo instruido esta semana en la mañanita por las personas, los seis tipos de personas que necesitan ayuda. Pero hay una gente que necesita ayuda, un tipo de persona que necesita ayuda, pero no reconoce que necesita ayuda. Tú no puedes ayudar legalmente. ¿Por qué? Porque tengo que querer. Yo te voy a ayudar, pero yo tengo que tener la voluntad dispuesta a dejarme ayudar. Hay otro tipo de persona que dice, bueno, mira, yo necesito la ayuda. Tú tienes cómo ayudarme, pero yo no quiero la ayuda de ti. Tú no me ayudes, que me ayude otra persona. Si puede, no puede, tal vez no. O un tipo de gente que dice, bueno, la ayuda es buena, pero yo no estoy listo en el momento para recibir la ayuda. Yo no la voy a valorar en este momento. Hay gente que te lo dice, pero hay gente que no te lo dice. Y dice así, bueno, ¿qué haremos? Y respondiendo dijo, si tú tienes 2 túnicas, dele una al que no tiene. Y el que tiene que comer, dele de comer al que no tiene. Haga lo mismo. Viniendo también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Le están diciendo a aquellos que vinieron, preguntándole a Jesús. Y le dice, también le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él dijo, no hagáis extorsión a nadie. No engañen a nadie. No extorsionen a nadie. No le... tantas cosas tantas palabras que hay. No lo calumnien. No se ponga a hablar cosas que ustedes no le han dicho. Siempre lo que hablamos, ponemos un poquito de más. Los seres humanos caídos. No todo el mundo, pero hay un hilo muy delgado entre tú poner un poquito de más a lo que hablamos. Y dice, y contentados con nuestro salario. En Romanos también dice, mira, tú tienes que someterte a la autoridad. Yo me reía muchísimo. Esta mañana le digo que del lunes para acá he leído la carta entera 10 veces. Yo creo que me sale Romanos. Bueno, usted se ha dado cuenta. Pero que te dice, mira, tú no andas como chivo sin ley. Como hijo de Dios, tú tienes que respetar a la autoridad. Se respeta. La autoridad también tiene que respetarte para que haya un círculo de respeto y de honra. Porque si tú no honras, pero los hijos de Dios que tenemos a un presidente, no hace lo que nosotros queremos, pueda que no dirige como nosotros querramos que él dirija, claro que no va a ser así. Pero hay que orar, dice la Biblia, por ellos, por las autoridades, ¿para qué? Para que ellos, como no tienen la misma mente que tú tienes, porque tienes la mente de Cristo, ellos reciban también la mente de Cristo. Y ten contento, esa gente que vive peleando, que yo gano muy poco, usted lo recibe, yo lo detengo así mismito, tú lo recibes o tú lo rechazas. Tú le dices al cajero, no, quédate con ese dinero, que yo no estoy de acuerdo con lo que están pagando. Tú vas y lo sacas. Si usted va y saca su dinero, usted está de acuerdo, usted lo está tomando. Usted no lo dejó ahí. Entonces protestamos y hacemos cosas que nos agregan un peso más de lo que ya nosotros tenemos a esto. Arrepentimiento, que es
¿Hasta dónde nos llega? ¿Por qué es necesario hacerlo? ¿Qué significa? Un cambio de mente, o un corazón, a una disposición. En el caso que primero puede darse hacia el pecado, puede darse hacia otras conductas que nos llevan al cese de un hábito que antes yo hacía y que yo he entendido por Cristo, porque la palabra me iluminó y me confrontó. Hay personas que uno le dice, solamente lee la Biblia. Yo tengo uno de esos maestros que a veces uno toma clases así con ellos. El cristiano, claro, era de un seminario en que hay en Guatemala, y él sugiere este tipo de conductas y decir, mire, lea su Biblia. Nosotros siempre decimos, ay, el pastor se la cogió conmigo porque él sabe mi vida, no es por eso. Lea su Biblia sola, mátese usted mismo, pídele al Señor discernimiento, que usted entienda y que haya un cambio de mentalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué se traduce por cambiar? Ya nosotros lo leímos, instrucciones que da Cristo, como la que acabamos nosotros de ser, que la gente comparta, que sean justos con los demás, que no sean malos y crueles como lo son los no creyentes. El arrepentimiento resulta en un cambio de acción, es un cambio. Antes yo hacía, hay una canción que me acuerdo ahora, dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Las cosas que yo hacía tienen mímicas, que era beber, robar, bailar. Hay cosas de esas que no son pecados vistas desde lo decente, para no confundir ni entrar en pecado todas las cosas que no lo son. Y bueno, hay un sinnúmero de cosas. Cuando Dios nos pide arrepentimiento, lo que pide es que cambiemos, que veamos el pecado y todo lo malo como desagradable y altamente dañino, y que lo dejemos, lo pongamos a un lado, y dice que cambiemos para poder recrear y para poder irnos a caminar en otra dirección. Arrepentimiento es eso. Cuando yo me arrepiento es cuando digo, pero ven acá, yo estoy invirtiendo mi tiempo todos los días en ver una serie. Pero ¿qué yo veo en la serie? Por eso los cristianos tenemos que tener ciertos tipos de criterios para ver. Yo como hijo de Dios no me voy a poner a dedicarle que 10, 12 temporadas a veces de series, que todo lo que yo estoy viendo, lo que se recrea es el pecado, porque yo estoy dedicando mucho tiempo a eso. ¿Cuánto yo le dedico a la oración? ¿Cuánto yo le dedico a la Biblia? ¿Cuánto yo dedico al orar por mis hermanos, a cuidar de mis hermanos? No, está bien, bueno, vemos algo con medida. Todos los hijos de Dios tenemos que tener cuidado con medida, porque somos administradores de la luz, del agua, de las comidas, de la boca, de nuestras conductas. Un cambio de vida totalmente. Lo real siempre se muestra. ¿Qué se muestra cuando hay un arrepentimiento? Se muestra amor, se muestra amistad, se muestra generosidad, se muestra gratitud, se muestra confianza, frutos de un arrepentimiento. Se muestran evidencias de ser que ahora, como Cristo nos está enseñando, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de profesión, porque de lo que yo profeso y de lo que yo confieso, yo estoy confesando a Cristo, pero yo estoy proferiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque ya yo no digo 200 malas palabras en 5 segundos. Antes yo lo hacía, por decir algo, yo no lo digo. Antes uno lo hacía, pero ahora uno dice, mira, debo corregir mi vocabulario, pues no me debo expresar. No es solamente porque hay niños, porque el incrédulo a veces se corrige cuando hay niños. Pero ahora sea niño, sea un adulto, no puedo estar hablando malas palabras, porque de una fuente no puede salir un agua dulce y un agua. Un verdadero arrepentimiento se evidencia en nuestra relación con Dios y también con los demás. Se evidencia en todo lugar, en cada lugar debe ser evidente nuestro cambio. ¿Por qué? Porque antes yo era un muchacho que rendía mucho. Creo que ayer salimos la familia para mirar unas cosas, hacer diligencias de familia,
Y salimos y alguien allá me mira y me mira. Yo sé quién era, pero me quedé callado. Fue como solamente saludé. Hola, ¿cómo tú estás? Y me dice, pero tú no eres Jonás. Y yo, sí, pero tú y yo éramos amigos cuando crecimos juntos y bueno, jugábamos y qué sé cuándo. Y comenzamos ahí a conectar y a hacer historias y ahí se abrió una estela de, wow, ¿cuántos recuerdas? De niños, así, de cuando se iba la luz, de cuando había huelga. La mejor época para mí. Gusto era la mejor época. Y mi esposa, gloriosa, ya al final, cuando ya nos vamos a despedir, que todo está bien, y mi esposa viene y ella le dice que se conocen y ella no dice lo mismo que dice la gente de ti cuando tú eras chiquito. Él nos rendía mucho y dice, muchacha, mira, él y otro muchacho, y por ahí se abrió otra conversación y decía, Jesús santísimo. Pero ya hay un cambio, ya yo no rindo tanto. Ya yo soy una persona más tranquila. Y bueno, tiene otro comportamiento. Pero era como que ya viste tú dañar la cosa porque la gente va a decir que yo rendía mucho. La gente va a decir, mira, es en la iglesia. Yo desde pequeño, desde 3 meses de vida, yo voy a la iglesia. Y todo lo que yo sé de la iglesia, y todo lo que yo he tenido que ver en mi vida es de la iglesia. Pero en la iglesia yo aprendía. Yo era de lo que con los dientes, yo marcaba en los bancos de la iglesia mi nombre. Yo no lo puedo decir delante de mis hijos para que mis hijos, pero yo aprendía. Pero me tuvieron en la iglesia, me llevaron a la iglesia. Yo escuché la palabra. Y yo escuché tanto la palabra que eso es lo único que yo he podido hacer. Y para colmo de Mareta, pastor soy. Y todo lo que yo hago tiene que ver con servicio. Yo soy maestro, soy cocinero, otro de mis servicios. O sea, todo lo que yo sé y hago tiene que ver con el servicio, con el darse. Pero ha habido un arrepentimiento de que ya yo no puedo marcar con mi diente mi nombre en los bancos de la iglesia ni en ningún otro lugar. Se dice como ese cambio antes y las cosas que yo hacía ya yo no las hago. ¿Por qué? No ha venido de la noche a la mañana. Realmente, siendo sincero, los cambios de la noche a la mañana no son reales. Las cosas se dan inclusive en Dios. Las cosas van desapareciendo en un momento determinado. Las cosas no se ponchan un botón y ya suceden automáticamente. No son así. Para que haya cambios reales se hacen paulatinamente, se hacen despacio, se hacen sistemáticamente. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cuando Dios ha operado cambios en nuestras vidas, que son arrepentimientos, porque por el roce con la palabra, por juntarnos con otros cristianos, que la validez de congregarse. Si usted supiera todo lo válido que es congregarse, la gente iría a la iglesia, por muchas razones, pero bueno, eso es harina de otro costado. El arrepentimiento es apartarse y apartar el alma del pecado, es volverse hacia algo mejor que lo que es el pecado. Los caminos pecaminosos serán abandonados, si hay arrepentimiento se hará una renovación, se obtendrá un nuevo rumbo en nuestra vida, en palabras, en acciones, habrá un fruto digno de que llevemos a Cristo en el corazón, de renunciar a nuestro pecado, que haya un cambio de mentalidad. Al hablar de un cambio de mentalidad, ya lo acabé en este momento, en este tema. Cuando hay un cambio de mentalidad, primero yo lo estoy ordenando, yo estoy haciendo eso tempranito en la mañana, viendo qué se genera primero, un cambio de mente. Después que Cristo nos llama, tenemos entonces que ir cambiando nuestra mentalidad para que nuestro corazón vaya cambiando. Uno dice, no, la mente, el cambio en la mente va primero, porque la mente es la que le ordena el corazón. Y la mente es la que filtra la información y dice, ya tú no puedes estás comiendo la comida de los demás, tienes que comerte la porción que te sacaron. Tienes que estar contento con eso, si hay un arrepentimiento en ti. Así como lo dice en Lucas, el último versículo, el 14. Tienes que estar contento con vuestro salario, pero no solamente con vuestro salario, con la comida que te sirven, con lo que hay. A veces es lo que hay. Los hijos de Dios, nada es lo que hay, con acción de gracia. Lo que hay son 2 guineos con huevo o con aceite, con acción de gracias.
eso fue lo que hubo, eso es lo que es necesario. Si no te gusta, no te lo comas, pero guarda silencio ante Jehová. No dañes el propósito de tu ser bendecido y bendecida por el Señor. Por conductas que aunque no nos gustan, mi abuela siempre decía, nosotros los seres humanos no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. No hay gente que tú no le caes bien, pero está bien. Pues entonces la ponemos a un lado, o tú ponte a un lado. Si no te caigo bien, sí. Para que no sea una piedra en el zapato en el que constantemente tengamos que lidiar con eso. Pero esto, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Si la iglesia tuviera la mente de Cristo, conociera que nuestros cambios comienzan en nuestra mente, en el cambio, en lo que yo veo en la palabra, en lo que yo veo en mis líderes, que se puede imitar. Todos tenemos cosas que no deberían imitar, pero las que sí, sí, porque somos seres imperfectos, que adoramos a un Dios perfecto, que se va a encargar de mi imperfección y me va a llevar a santidad gradualmente. Usted se va a dar cuenta que usted antes se comía la comida de su prójimo todos los días, y usted se va a dar cuenta que luego va a ser interdiario y que luego va a ser gradual, algunos cambios reales. Y darnos cuenta de que, mire, la iglesia tiene que tener la mentalidad de Cristo. Un Cristo que vino a decirle a la gente, mira, ya no es ojo por ojo, ni diente por diente. Ahora tienes que comportarte. Ya no es que tú antes, ay madre, tú me hiciste una cosa y yo voy y tomo venganza. El Señor no nos dice diferente. ¿Qué quiere el Señor de la iglesia? ¿Qué quiere el Señor de los que no son creyentes? Que tengamos un corazón arrepentido. Arrepentimiento es ese cambio de mentalidad. Mi mente va a enviar la información al corazón y decir, Señor, mira, yo necesito cambiar. Porque yo diciendo toda la mala palabra que yo digo, Dios mío, yo no sé, pero yo no voy a edificar a los demás. Una vez yo estuve trabajando junto de un pastor muy sencillo, pero si usted me conoce a mí, usted sabe que yo no tengo que ver con eso. El pastor siempre hablaba conmigo, porque yo iba todos los días, cuando yo estaba en esa ciudad, yo iba todos los días a estar ahí en el templo todas las mañanas. Y a él le gustaba mucho hablar conmigo. Y él me decía, yo aprendí a orar. Y dice, Señor, mire, a mí me gustaba que cuando llegaban las ayudas para la iglesia, yo ir hasta el lugar donde me las entregaban. Y yo iba con él me decía, yo iba con un vehículo que eso era un camión, una camioneta dependiendo de la cantidad. Y yo iba y yo cogía una soga, y como la gente le gustaba mucho venir y a querer intentar atracar el vehículo que tenía la ayuda y a quitarme la ayuda, yo me paraba ahí y decía, y después yo decía, padre, mire, él me contaba, yo tengo que arrepentirme de eso, porque yo le doy fuetazo a la gente de verdad, pero es para defender la ayuda que es para tus hijos. Y después decía, yo aprendí a orar, pastor. Y decía, Señor, mira, haciendo este tipo de cosas, porque yo lo hago con ira, yo lo hago con intención de golpearlos. Y yo aprendí de él a orar de la forma del Señor, mire, cogiendo de la patita derecha, tú sabes, yo no me voy a salvar. Yo no me voy a salvar hablando mal de mi hermano. Yo no me voy a salvar tal vez haciendo juicio y juzgando a los demás, porque el juicio te pertenece a ti. Yo también seré juzgado. Yo también tengo que compadecer. Si no me comporto como un hombre lavado por la sangre del Cordero, que tiene imperfecciones, pero necesito arrepentirme de aquellas imperfecciones que quedan en nuestras vidas. ¿A dónde usted ir? Mire, no hay que ir donde nadie. El Señor no la pone fácil a nosotros. Nos mandó un espíritu que viva con nosotros. En el contexto del Antiguo Testamento, el espíritu venía y estaba un ratito ahí con la vida y se iba. Ahora nosotros tenemos un espíritu que camina con nosotros, que va con nosotros, que lava con nosotros, que friega con nosotros, que canta en el baño con nosotros, que va al mercado, que va al súper, que va de visita a la familia, que va al río, que va a la playa, va donde usted quiera. No lo pusieron fácil. Un consolador para que en los momentos de angustia Él nos pasa la mano y nos abraza y nos hace sentir seguros. Señor, es una chulería para aquellos que creen. Pero
necesita de nosotros, que nosotros siempre y llanamente el cambio de mentalidad es decir, Señor, mira, yo reconozco que tengo conductas que no se parecen a lo que tú dices en tu palabra, pero tengo que conocerlo para de que hay verdades que tengo que abrazar, de que hay maneras del reino y de que hay maneras de yo medir cosas que no debo medirlas de esa forma, porque a mí me midieron con gracia, con misericordia. Y mire, lo mejor que puede experimentar un ser humano es el amor y la misericordia de Dios benevolente. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no nos juzga, Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios nos recibe. Dios se sienta con nosotros y nosotros le buscamos a Él. Apocalipsis 3:20 dice, ya voy a terminar aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, yo cenaré con Él. Él cenará con nosotros, pero Él también nos da la oportunidad de que nosotros podamos también nosotros cenar con el Padre. Si Dios cena contigo, si Cristo cena contigo y tú con Él, ¿qué puede suceder? ¿Qué pudiera Él hacer? Un ciego vino delante de Él, un ciego de nacimiento, un ciego ocasional también vino delante de Él. Un leproso vinieron delante de Él, con enfermedades crónicas no sanables, vinieron a Cristo. Y las discípulos, que es una promesa. Si tú cenas con el Padre y el Padre cena contigo, creo que sería una maravilla que pueda ocurrir en nuestras vidas. Y si usted lo hace con frecuencia, tendrá su barriga llena, que nosotros los dominicanos decimos barriga llena, corazón. Pero sobre todo tendremos una comunión íntima con el Padre, que el arrepentimiento no será un sacrificio, será una honra. Hacerla delante de Dios, Dios. Es una maravilla. Si alguien quiere decir algo, hablé mucho, yo son las 9:02. Si alguien quiere decir algo, compartir una experiencia, se lo mandará este fin de semana. ¿No? Pero aquí estamos, puede abrir su micrófono, puede hablar, puede compartir.